Como todos sabemos, Javier Milei asumió hoy como presidente de Argentina, planteó un ajuste con algunas particularidades, que es la que quiero pasar a desarrollar en este momento. Por supuesto que realizó un diagnóstico que tendrá la coincidencia de la mayoría de los economistas, un diagnóstico de un déficit que se lo llamó déficit gemelos. La realidad es que hay un déficit tanto del sector público como del sector externo. Habló de un 17% del PBI de déficit total. Esto tiene que ver con un 2% de déficit en la cuenta corriente y un 15% en el sector público, combinando el 5% del tesoro y, por otro lado, un 10% de un déficit cuasi fiscal. Esto es una modificación respecto a lo que se ha dicho en campañas, que en algún momento se oyó hablar de una reducción del 15%, pero pensando en el sector público vinculado con lo que es el gobierno nacional, dejando de lado lo que es un déficit cuasi fiscal, porque técnicamente no sería un déficit computable a lo que es el tesoro. Ahora, yendo a más allá de esa cuestión técnica, lo que entendemos es que el gasto está por encima de los ingresos, ni hablar de lo que es el caso del Estado, pero para poder financiar esa situación recurrimos al endeudamiento. Este endeudamiento ya no está disponible y teóricamente, si vamos a un libro de texto, nos vamos a encontrar que hay dos soluciones para lo que es la cuenta corriente y puede ser complementario para el sector público de la economía. Un ajuste de precio, ahí estaríamos hablando directamente de cuenta corriente, un aumento del tipo de cambio, que por otro lado puede estar afectando lo que es el equilibrio del sector público, dado que está fuertemente endeudado en divisas. Ahí es donde se complementa con un ajuste ingreso que es reducir el nivel de actividad de la economía a partir de una disminución del gasto público, una disminución de las transferencias que hace el Estado, o sea, todas las erogaciones que son sin alguna contraprestación, y un aumento de los impuestos. Supuestamente, por la ideología del nuevo presidente, el aumento de los impuestos no sería una alternativa. Veremos si es así o no después en la práctica. Y todo redundaría en una disminución del gasto, así como también una disminución de las transferencias. En teoría es simple, lo podemos poner en un pizarrón y con la dinámica de la evolución de la propia economía y el tiempo, los desequilibrios van a desaparecer. Si observamos dónde es que democráticamente se puede implementar un ajuste ingreso que permita ganar las elecciones posteriores, nos vamos a encontrar que es muy, pero muy difícil, casi inexistente. Pero tenemos un condicionante, la deuda. Una deuda que, según lo que se declaró hoy, más allá de los más de 400.000 millones de dólares que son conocidos, hay que agregar desde los 5.000 que se agregaron recientemente por el seguro de cambio que dio el Banco Central. Hay importadores que en forma, diríamos, indefinida, al parecer, tienen la posibilidad de, habiendo entregado pesos al tipo de cambio oficial de una fecha, tienen la posibilidad de poder recibir dólares o la cantidad de pesos necesarios para comprar dólares en el mercado libre de cambios a futuro. Deuda de importaciones que no se han podido pagar y eso ya nos suma otros 25.000 millones de dólares. La deuda del swap chino que no se va a estar utilizando, pero sí hay que pagar lo que se utilizó, que es una deuda de corto plazo. Así vamos a ir sumando distintos endeudamientos, las LELIC, los deudas que pueda estar generando corto plazo el Tesoro a partir de proveedores no pagados. Y así estaremos, por lo que se dijo hoy en el discurso inicial, en la Plaza del Congreso, cerca de 100.000 millones de dólares adicionales. O sea que nos estamos yendo encima de los 500.000 millones de dólares, con una capacidad de ahorro, como hemos visto, inexistente, que sin Banco Central sería un 7% del PBI negativo. Entonces tenemos que ver cómo cumplir con erogaciones, endeudamientos y al mismo tiempo mantener esta situación de un equilibrio nuevo del sector público y también del sector externo. El ajuste tiene que ser tremendo, como dijo el presidente, dado que hay dificultades en lo que es una refinanciación. Ahí también podríamos objetar el hecho de comenzar inmediatamente con lo que es un
trabajo con el FMI para poder estar avanzando en un plan de facilidades extendidas a 10 años con reformas realmente estructurales. Pero bueno, la persona elegida para estar al frente de la relación de Argentina al FMI es alguien que actualmente está en el gobierno de Alberto Fernández bajo la conducción de Massa. En campaña, ¿qué se había dicho? Que estaba listo el gobierno de Milei para poder asumir. En un día podía estar al frente con todo su equipo. Estamos contando con gente de Massa, con gente de Schiaretti, con gente del PRO, de la Libertad Avanza, vaya a ser de tantos lugares más, el menemismo, un neo-menemismo que ha surgido. O sea que eso de tener el equipo listo y todo lo que era necesario para el primer día estar actuando, no parece tan así. Veremos mañana, 8 de la mañana, cómo son los primeros anuncios, cuáles son los primeros anuncios. Hasta ahora el único decreto, los decretos que hemos visto en el publicado en el boletín oficial tienen que ver con las designaciones y un decreto en particular que permite que, a pesar de lo que estaba vigente, se puedan contratar a familiares directos en el Ejecutivo Nacional, cosa que sorprende. Pero bueno, se iba a luchar con la casta. Había fondos para al mismo tiempo poder enfrentar el vencimiento del ELIX, hacer un rollover, dado que había fondos, 30.000 y 40.000 millones de dólares disponibles, fondos que serían, llamémoslo, no buitres, pero de capaces de asumir ese riesgo, dado que la valorización posterior de los títulos de Argentina iban a permitir ganancias extraordinarias, salvo que el anuncio mañana o pasado, y eso no estaría. Pero bueno, volvamos al tema de la casta. La casta tiene empleo en vez de la casta tiene miedo, parecería que fuera esto. La motosierra, hay una reestructuración del sector público absorbiendo lo que son ministerios, está el decreto publicado, se le da a distintos ministerios, se les encomienda el absorber otros. Veremos cómo se desenvuelve eso en la práctica. En todo caso, se desaparece la estructura ministerial en varios de los casos y eso implicará alguna reducción. Pero el plan motosierra grande tiene que ver con el no presentación del presupuesto para el año 2024 y reconducir el presupuesto 2023. Creo que ahí está algo también de lo que es la negociación, pero volviendo a, si quieren, una especie de debe de este primer día. Si iba a luchar contra la corrupción, el que la hace las paga. Al mismo tiempo se dijo, no estamos para perseguir a nadie. La realidad es que es algo ambiguo, el que le hace las paga y después no vamos a perseguir a nadie. No importa lo que hayan hecho, si se suman a las días de la libertad, son bien recibidos. Hay que ver quién se suma. A un supuesto arrepentido ultra corrupto y con Gildo Infran puede estar sumándose hoy a la libertad del día avanza si es que se muestra convencido que estas son las nuevas ideas a las cuales debe abrazarse. Y así podemos tener decenas de ejemplos. Entonces, en este gobierno la libertad avanza con un rejunte de todos los partidos políticos. Y aquellos que no pertenecían a partidos políticos también. Sin financiamiento. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? ¿O qué se esperaría que se tomen? Hay algo que creo que nunca se anticipó tanto, un aumento del tipo de cambio oficial como ahora. Se esperaba que ya el día 11 de diciembre exista un aumento de tipo de cambio. Serán los 650 que anticipó Francos, serán 400 más impuesto país, lo veremos. Sabemos que el valor actual de tipo de cambio no tiene ningún tipo de sentido mantenerlo. No hay divisas directamente para enfrentar. Un banco central que tiene reservas negativas, al contrario, tiene que ver cómo recomponer reservas para no tener el problema de que haya un retiro de depósitos en divisas, por ejemplo, y no estén las divisas para poder enfrentarlo. O que tenga que salir a endeudarse para poder disponer de las divisas para poder cubrir aquello que se han tomado los encajes. Porque de otra manera no es que hay divisas. Entonces hay que subir el tipo de cambio, por supuesto. Ahora, subir el tipo de cambio va a estar implicando un incremento del precio de la deuda externa, por ejemplo.
también va a estar implicando una posibilidad de un movimiento del aumento de tipo de cambio hacia lo que son los precios, incrementando incluso lo que es la inflación, que ya se avisora como bastante importante. Vamos a bajar los subsidios, vamos a bajar los subsidios, en 2 meses, en 3 meses se quitarán los subsidios, aumentará lo que es el transporte, aumentarán los servicios, pero iba a ser la política la que pagaba este ajuste. Creo que va a ser el conjunto de la sociedad que lo va a pagar, y seguramente va a ser mucho más pesado sobre las clases medias y bajas que la alta, que en todo caso pasará a pagar lo mismo que paga teniendo propiedades del exterior por sus mismos servicios. El presupuesto 2024 va a ser muy importante y es un tema sobre el cual seguramente va a aparecer mucha discusión. Voluntariamente no se lo está presentando. Ojo que sin presupuesto 2024 se dificulta la presupuestación a nivel provincial y también de los municipios. Pero vamos a lo concreto. ¿Quién va a pagar de todo este ajuste? Porque se habló de una hiperinflación de hasta 17.000%, 15.000%, un número abrumador que obviamente nadie quisiera vivir. Sabemos que estamos en esta inflación hace años y que esta situación va a implicar aumento de tipo de cambio, aumento de los servicios, va a estar implicando un aumento en el nivel de los precios que va a ser sostenible en el tiempo, o sea que vamos a hablar de un proceso inflacionario que seguramente en un momento va a comenzar a disminuir por la simple contracción de la demanda dentro de la economía. Pero entonces, ¿quiénes son los que van a enfrentar realmente este ajuste? ¿Mm? ATE se va a quedar esperando durante todo un año para que en un momento les aumenten los salarios, o habrá medidas de fuerza en forma inmediata. Los distintos municipios de la provincia de Santa Fe, ¿qué es lo que harán? Frente a la presión de los distintos trabajadores que saldrán a pedir aumento de salarios y si no, directamente paro. ¿Y qué pasará en el sector privado? También. Sabemos que hay un déficit, hay que solucionarlo, por supuesto que sí. Seguramente incluso agarrado de la falta de financiamiento que se van a conseguir votos en las distintas cámaras. Los gobernadores van a citar el financiamiento adicional, eso que va por aporte del Tesoro Nacional, que no estarían siendo por lo menos suministrados a primera instancia desde el gobierno nacional, pero ¿y qué se va a quedar con los recursos en la mano? O salvo que se a cancelar deuda en forma acelerada. Si no, será la forma de negociar para que se voten las leyes, por supuesto. ¿Y quién va a negociar con los sindicatos? ¿Y los jubilados qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la clase media que no tiene más subsidios y va a ser difícil que tengan aumentos? Que tengan aumentos por lo menos en forma inmediata, va a haber una caída en la demanda agregada en forma importante y la recesión va a ser más que importante, pero más allá de eso también hay conflicto social. ¿Qué va a pasar cuando no haya transferencia de recursos a las universidades y los docentes universitarios nacionales decidan no iniciar las clases o ir suspendiéndolas paulatinamente? Vamos a estar perjudicando seguramente a quienes menos tienen, a aquellos que están haciendo el esfuerzo de ir a una universidad, a pesar de estar trabajando, de tener su familia, etcétera, y que no van a poder pagar una universidad privada donde les garanticen las clases. Pero incluso en esos casos, hay que ver si consiguen personas para poder estar dando las clases, porque si no aumentan los salarios, el costo de oportunidad va a ser tremendo para un profesional de poder estar cumpliendo con sus tareas docentes. Va a ser casi un hobby el realizar las clases. Entonces, y eso puede pasar en un ámbito, puede pasar en la medicina, puede pasar en todos lados. La baja del ingreso real va a ser muy importante y la presión para la adecuación a los nuevos precios también, y ahí corremos el riesgo de algo, que es Rodrigazo. Cuando Rodrigo hace todo el aumento inicial de tarifas, etcétera, lo que tiene después es un conflicto social importante, mucha presión de la CGT, también era un gobierno justicialista, y lo que viene después es el aumento de los salarios, eliminando la ganancia real del primer ajuste. Entonces acá viene la parte quizás crucial. Voy a hacer un ajuste, sí, tenemos el diagnóstico adecuado que lleva a que hay que realizar un ajuste más importante, quizás más importante se haya realizado en la historia de la democracia argentina de los últimos 40 años.
¿Por qué? Porque ya tenemos un desequilibrio estructural que es fenomenal. Ahora, cuando se haga ese ajuste, ¿va a haber conflictividad social? Lo sabemos todos. ¿Cómo va a responder el gobierno y qué tan fuerte va a estar para poder responder a esa conflictividad social? Y acá va a tener un dilema. Si se mantiene en su posición, seguramente esa conflictividad social puede estar afectando la gobernabilidad. Y si no lo hace y comienza a emitir, o desde el vamos anuncia, pero sigue emitiendo, nos vamos a encontrar que el ajuste va a ser casi en vano porque no se va a estar dando en la práctica. Va a ser otra vez un anuncio de cosas que se van a hacer y que en la práctica no se pudieron realizar. Y ahí lo único que vamos a estar afectando es la confianza en el propio gobierno. Entonces, casi una situación de dilema. Tengo que hacerlo y tosudamente conseguir que frente a los costos sociales y la conflictividad se mantengan los efectos reales de estas medidas para que se den, como dicen los libros de texto, frente a un ajuste ingreso combinado con un ajuste precio, a lo largo del tiempo la recuperación del nivel de actividad, pero gracias a un abaratamiento tremendo desde los activos, la mano de obra, todos los factores. La contracción de la demanda me va a permitir, como de la Rúa en el año 2000-2001, mejorar el saldo de la cuenta corriente. La suba de precios no se va a dar por la recesión. Ahora es como se dice, un cementerio, no se preocupen, está todo pacífico. Hay que ver si la caída de actividad que va a estar vinculada con esta situación permite ese freno en la inflación, en qué plazo lo hace, y si en medio de la conflictividad social que se va a estar dando puede ser, llamémosla, administrada por parte del gobierno actual sin generar la pérdida de los efectos reales del ajuste que se va a estar implementando. Y ahí va a estar el éxito o no del gobierno de Milei. Veremos si ese 56% que lo apoyó está convencido después de 1 o 2 meses o 4 meses de esta situación de que este ha sido el camino adecuado. Si existe ese convencimiento, es como si entráramos en un tratamiento médico que sabemos que va a ser muy doloroso, pero al final vamos a tener la recuperación de la enfermedad. Y es eso o un agravamiento de nuestro cuadro. Bueno, veremos si tenemos el convencimiento de aguantar el tratamiento y no aquellos que igual, mal que mal, van a estar pasando la situación, sino aquellos que efectivamente no van a llegar al día 5 del mes. Queda el factor de la gobernabilidad como determinante del éxito o no del plan económico que comienza a avisorarse que está planteando el nuevo presidente. Por el bien de los argentinos, por el bien de todos nosotros, esperemos que tengan la capacidad de administrar las políticas adecuadas para, sin dejar de lado el ajuste, justamente orientarlo quirúrgicamente hacia aquellos, llamémoslo, gastos superfluos y no haciendo que gran parte de la población pase por una situación que estoy casi seguro que en la mayoría de los casos no han podido avisorar. Igual, vemos ya los gobiernos municipales y provinciales, por a nivel de Santa Fe, ubicando en sus filas a personas que han quedado fuera en cargos electivos y eso es en forma más que importante, lo cual implica que va a haber que convencer a gobernadores, intendentes, de que en todo caso prioricen en pagar los sueldos de las personas que efectivamente realizan funciones que hacen al funcionamiento de sus ejecutivos o incluso de sus legislativos, los que corresponden, y no nada más que sean gobiernos que permitan la absorción de futuros candidatos eternos a cargos
que cuando van por elecciones propias no llegan ni al medio por ciento de los votos. Sino ahí sí, la casta provincial, municipal, va a haber conseguido mantenerse a partir de disponer de los recursos, priorizar en gastos hacia ellos y en todo caso, si me faltan ingresos, inventemos nuevos impuestos o tasas que alguien los va a pagar. Hasta luego.